Buenas noches. Muchas gracias a nuestros seguidores y televidentes. Realmente esta noche tenemos un programa estupendo. Toda la semana pues está convulsionada alrededor de este tema de la presunta coima, o como se le quiere llamar, entregada presuntamente, vamos a usar siempre ese concepto, al señor Martín Vizcarra cuando era gobernador o presidente regional de Moquegua por una empresa llamada Obrainsa. Entonces, hemos invitado a dos periodistas, ambos de mucho prestigio y de gran aceptación en la opinión pública, y que conocen muy bien estos temas y creo que podremos comentarlo con toda amplitud, en la forma que solemos hacerlo acá. Estamos ante una imputación, ¿no? Hay un pago de 1 millón de soles dado en dos armadas a inicios del año 2014. Esto se suma, eso es del de Obrainsa, a esto se suma un tema de un presunto pago de la firma ICSA, 5 millones más, ICSA. Y también hay otros cargos de otros casos que no conocemos, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que viene, pero por lo menos más de 6 millones en la cuenta presunta. Claro, elementos sospechosos. Por ejemplo, en el caso del hospital de Moquegua, el pago fraccionado, ¿no? Como le llaman esto, hecho por poquitos el último día. Eso no se puede hacer, evidentemente. Y acá, en este caso de la Loma de Hilo, son 86 millones, le bajamos a 61, pero me das uno a mí porque tengo que pagar cosas, más el avión, ¿no? Vamos a ver. Estuvo muy lúcida la doctora Beatriz Merino la otra noche en un programa de televisión que se llama Nada está dicho, pero después de eso creo que debería cambiar de nombre y decir Todo está dicho, porque la verdad que puso las cosas en su lugar y hizo un llamado a transparencia y a proética y a la Contraloría a que se pronuncie. Ninguna respuesta después de 3 días de ese programa, ninguna respuesta. En otros casos estoy seguro que ya habrían puesto grito en el cielo hace tiempo. Bueno, vamos a pasar a nuestros invitados. Tenemos un primer video antes de, por favor, de empezar con ellos, un minuto nada más, les ruego el primer video al aire, por favor, sí. Adelante. Las fichas siguen moviéndose y cada vez más existen posibilidades de poner en jaque al presidente Martín Vizcarra. Una nueva denuncia sería el inicio de la verdadera pesadilla del jefe de Estado. Según las investigaciones, 3 ejecutivos de diferentes empresas vinculadas al Club de la Construcción estarían dispuestos a revelar más información sobre los presuntos pagos ilícitos al presidente Martín Vizcarra. Es decir, tendrían las pruebas suficientes para demostrar que el jefe de Estado sí cometió actos de corrupción y 1 millón de soles no sería el único monto que habría recibido por lo bajo. El primer empresario, que por cierto ya declaró ante el fiscal Germán Juárez Atoche, es Elar Tejeda Moscoso de Obrainsa. Él fue el aspirante a colaborador eficaz que reveló en los últimos días los actos irregulares por la licitación de las lomas de Hilo en Moquegua, precisamente en el 2014, cuando el mandatario fue gobernador regional. El segundo empresario que solicitó ser colaborador eficaz sería José Fernando Castillo Dibós de ICSA. Se sostiene que su empresa le habría pagado al presidente Martín Vizcarra hasta 5 millones de soles por medio del ministro Carlos Extremadoiro por la ejecución de un hospital en Moquegua. De aprobarse, sería cierto lo que señaló Karen Roca en los audios, quien calificó de testaferro al ministro de Transportes Carlos Extremadoiro. Y en el caso de Carlos Extremadoiro, Ese es el cajero. La tercera empresa que estaría gustosa de brindar información sería CASA, la compañía ecuatoriana Construcción y Administración. Sus abogados se acercaron al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche para ofrecer más detalles sobre el caso Club de los Puentes, donde también estaría involucrado el jefe de Estado. Sí, no es poca cosa y además en el primer caso ahí entiendo que 3 colaboradores eficaces que están, a estos sumemos el caso Swing, ¿no? Donde según las informaciones periodísticas
una ministra de Estado sería la colaboradora eficaz, nada menos. Pero en fin, vamos con nuestros invitados. Fernando Rospigliosi y Alfonso Baella, expliqué, son estupendos conocedores de estas materias, tienen una gran presencia mediática. Empecemos con Fernando. Buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Fernando. Adelante, danos tu juicio, tu análisis de cómo están las cosas en este momento. Adelante. Jorge y Hola. La investigación que viene desarrollando el fiscal Germán Juárez, que es lo que se ha publicado en El Comercio el día domingo, en La República el día lunes, después también ayer un reportaje de Ricardo Seda en La República, están mostrando que las sospechas que había sobre la corrupción en el gobierno regional de Moquegua, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional, parecen ciertas. Es decir, en por lo menos un par de casos aparentemente hay aspirantes a colaboradores eficaces que están atestiguando que entregaron coimas a cambio de obras al gobernador regional, probablemente a través de intermediarios, al que Karen Roca llamaba el cajero, o sea, Carlos Extremadoiro, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, y también el otro personaje involucrado es Edmer Trujillo, que no por casualidad fue 2 veces ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto que también ha hecho notar Ricardo Seda, no es casualidad que a este grupo de moqueguanos que trabajaban estrechamente vinculados a él en el gobierno regional de Moquegua les haya entregado el Ministerio de Transporte, ministerio que tiene el más grande presupuesto de inversiones en el Estado peruano. Un punto interesante a destacar es que en este caso los aspirantes a colaboradores eficaces están denunciando nada menos que al presidente de la República, que a su vez tiene una enorme influencia en la Fiscalía. Es decir, no se trata de gente que, como en ocasiones anteriores, conseguía la Fiscalía para que denuncien a los adversarios del presidente de la República. Eso es relativamente fácil para ellos porque el presidente tiene sin duda muchísimo poder y la Fiscalía también, y pueden amedrentar e inducir a testigos para que denuncien a los que ellos quieren denunciar. Pero atreverse a denunciar al presidente de la República es otra cosa. Y para eso se necesita estar muy seguro de lo que se dice y además tienen que enfrentarse al que tiene el poder en este momento. Así es que es poco probable que estos aspirantes a colaboradores eficaces estén mintiendo. Obvio. En este caso. Lo más probable es que estén diciendo la verdad y que en efecto hayan entregado las coimas que dicen que entregaron a Martín Vizcarra. Y lo otro que quería señalar es que en el caso Swing ha quedado absolutamente demostrado que Martín Vizcarra fue el que lo recomendó. Por tanto, 6 ministros distintos que no tenían ninguna relación con Swing lo contrataron. Y con enorme desparpajo, de vergüenza, de fachatez, Vizcarra ha mentido sistemáticamente hasta la última entrevista que dio el domingo pasado. Ha mentido con gran cinismo respecto al caso Swing, negando su relación con Swing, negando lo evidente que había en los audios que fueron revelados por Karen Roca. Es decir, Vizcarra es
claramente un mentiroso. Ahí tenemos un poco de fallas de la comunicación. Fernando, vamos a alinearnos mejor para poder corregir la comunicación. Mientras tanto, vamos pasando donde Alfonso Bahía. Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tú eres un muy buen analista de las cosas. Cuéntanos tu apreciación y cómo ves el asunto y esta última decisión que ha anunciado el Ministerio Público, que el grupo Lavajato pide que le den facultades para investigar al presidente Vizcarra. ¿Cómo ves esas cosas? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches y también buenas noches a Fernando Rospigliosi. Gracias por esta invitación, Jorge, y felicito tu espacio. Uno de los pocos espacios que están en este momento en los medios digitales y que permiten que a través de estas conversaciones, de estos entrevistas, la opinión pública, que cada vez se vuelca más al tema digital, más a las redes sociales, pueda enterarse de las cosas como son. Porque hay que decirlo, Jorge, claramente, antes de ir a la pregunta exactamente, los medios, lamentablemente, los medios masivos de televisión, lamentablemente, están siendo pagados por el gobierno bajo el pretexto de campañas publicitarias diversas, inclusive las de COVID, y de esa manera se están financiando medios quebrados. Entonces, la forma en que se está informando es en realidad sesgada y tiene sin duda una clara intención de por lo menos ponerse de perfil frente a los graves problemas que todos conocemos. Yendo al tema relacionado a lo que tú señalas, mira, es evidente a estas alturas que lamentablemente el presidente de la República, como bien lo ha señalado y con mucho detalle Fernando Rospigliosi, es evidente la manera en que Martín Vizcarra está actuando desde el poder. Lo hemos visto casi desde el principio en esta sucesión de, digamos, mentiras. Recordamos el caso de Tía María cuando él fue a hablar a Arequipa y en realidad estaba acordando otra cosa con quienes estaban deteniendo ese proyecto minero, por ejemplo. Y podríamos hablar de tantas veces y tantas cosas más en las que Martín Vizcarra siempre ha tenido un discurso que no era el de la verdad. El caso de Swing es otro, ¿no es cierto? Y ahora con esto de Obrainsa vuelve nuevamente a decir cosas que no se ajustan a la verdad y que ya los fiscales, en cuya institución también existe una decisión en la actualidad. Hoy claramente uno ve que existe fiscales que tienen una posición que es ciertamente o da la impresión de ser de un blindaje al presidente y tienes una posición de otros fiscales, hombres y mujeres, que están haciendo un trabajo que yo creo que es patriótico y de un enorme riesgo, Jorge, porque hay que decir las cosas como son. Aquí los medios o las personas o las autoridades que se enfrentan al presidente Vizcarra sufren las consecuencias de un ataque de diverso tipo. Y entonces voy al tema de la pregunta ahora sí específicamente con relación a lo que pasa en el Congreso. Mira, qué curioso. En el Congreso el presidente no tiene bancada, pero tiene bancada. La gente dirá, ¿cómo es esto? Muy simple. No tiene bancada porque el presidente no tuvo partido político, pero tiene una bancada oficiosa, que en este momento está en una operación blindaje, como muy bien señala en su carátula de Mañana Expreso. Es obvio. O sea, quieren acomodar el lugar, detener las investigaciones para favorecer a Vizcarra, otra vez. Entonces, estamos en una situación bien sui generis en el país en este momento. Porque por un lado vemos que el gobierno, mejor dicho, el presidente de la República, cada día queda más en evidencia la forma en que ha venido actuando antes de ser presidente y siendo presidente, las dos cosas, antes y durante su mandato, con una, por lo menos, actitud sospechosamente delincuencial. Para no decir que nosotros ya sabemos cuál es la verdad. No, hay una sospecha profunda de lo que puede estar ocurriendo. Hay evidencias por todas partes y se requiere un debido proceso, por supuesto. Pero fíjate, ya está por todos lados. O sea, todos los días aparece una evidencia nueva. Estamos en esa situación que, por cierto, es muy delicada, sobre todo, Jorge, lo hablaremos seguramente durante el programa, porque esta persona, que es el presidente de la República, debe de garantizar el proceso electoral que nosotros ya tenemos y que está corriendo y que es el 11 de abril del próximo año. Este hombre que tiene
decenas de investigaciones fiscales. Este hombre que es señalado por varios fiscales porque ha cometido delitos antes y durante su mandato, este hombre que miente a la opinión pública como lo vemos, bueno, este hombre es el que tiene más poder en el Perú y el que supuestamente debe estar para garantizar el proceso electoral que viene. Así estamos, la cosa está muy delicada. Bueno, tremendo. Mira, y lastimosamente esta situación que no se sabía, que recién ha reventado, que implica a un expresidente regional llamado Soy Gobernadores, suma a la lista de los gobernadores que fueron procesados, muchos de ellos presos: Ancash, Tumbes, Lambayeque, Cusco, Junín, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Tacna y Pasco. Y ahora le sumamos Moquegua, penosamente. Bueno, así está la situación. A ver, seguimos con Fernando. ¿Qué tal si ya se arregló la conexión? Podemos seguir con el análisis de Fernando Rospigliosi. Realmente creo que esto es muy interesante lo que él ha venido diciendo y también lo ha sido un punto de vista de Alfonso. El tema de la mentira, ¿no? O sea, parece que la mentira se ha hecho ya una costumbre y lo peor que hay un montón de gente que se la acepta normal y mintiendo en cosas nimias. Pongo un ejemplo. Él dice, reconozco mi voz un día. El día siguiente dice, no he escuchado los audios por salud mental. Entonces, ¿cómo reconoció la voz? También dijo, yo me he enterado en la mañana de la detención de Swing y compañía, pero en la noche anterior había recibido la visita del ministro de Interior, que fue a informarle, pues, obviamente, del tema. Y tan así que el ministro de Interior se va con una directiva. No le ponga chaleco detenido. Primero, no lo encuentres la primera noche porque se va a otro lado. Y cuando lo detengan, igual se entregue, no le pongan chaleco detenido a mi amigo, ¿no? Y que es el único que ha salido a defenderlo después. Pero vamos, Fernando Rospigliosi, adelante para continuar tu comentario. Bueno, lo que tú decías, Jorge, la relación de gobernadores regionales incursos en casos de corrupción. Creo que este es un dato muy interesante. Es decir, el caso de Martín Vizcarra no es un caso aislado, al contrario, es uno más de tantos hemos venido viendo desgraciadamente en el curso de los últimos años. Yo recuerdo que alguna gente ingenua, tonta o quizás interesada, al principio del gobierno de Martín Vizcarra, decía que bien, ahora la política va a estar regenerada con estos dirigentes provincianos, estos dos exgobernadores regionales, Martín Vizcarra y César Villanueva, uno presidente de la República y el otro presidente del Consejo de Ministros. Me has hecho acordar, ya me había olvidado de San Martín, ¿es verdad? Sí. Así es. Así es. Entonces, hoy día, César Villanueva está con prisión domiciliaria y Martín Vizcarra, si no fuera presidente de la República, también estaría preso. ¿Seguro? O debería estar preso, porque es evidente que los cargos que se le hacen a Vizcarra son similares a los de César Villanueva o a los de otros gobernadores regionales que han terminado de esta manera. Así que esta historia que nos contaron al principio no es cierta. No se trata de provincianos o limeños, de tales o cuales. Se trata de gente corrupta y gente honesta. Y en este caso estamos hablando de la corrupción enquistada en estas gobernaciones regionales, y luego que Vizcarra ha llegado al gobierno en Lima, es probable que se haya continuado. No es casualidad, como digo, que los ministerios que Vizcarra estaba interesado en controlar directamente eran el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. Desde el comienzo, desde el primer día en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, él tomó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y le entregó el Ministerio de Vivienda a su aliado, a su socio, a su cómplice, Esmer Trujillo. Eso no es casualidad, por supuesto, y ahí habrá que investigar qué cosas hicieron estas personas en esos ministerios.
Y ahora está el señor Extremadoiro, el ministro de Transporte, que justamente es la persona a la que se le acusa de ser el cajero, según versión espontánea de Keren Roca, que es una persona que sabe más de la cuenta, porque no solamente fue secretaria en Palacio de Gobierno, sino en el gobierno regional. Así que, ¿cuál será la situación de ella o su actitud de colaboración? Está por verse. Pero te quiero comentar una cosa, Fernando. También ha trascendido de que, porque el señor Vizcarra ha dicho, no, 81 millones y nada más. No, ha trascendido que hay adendas, hay adicionales, hay retrasos, hay una serie de compensaciones adicionales que han subido bastante más la cifra original. Si es que, ¿qué más habrá en ese contrato? ¿Qué te parece? Hasta donde recuerdo, eso subió a 126 millones, según me parece el reportaje que se publicó en El Comercio. Y más interesante todavía, este proyecto que hizo Vizcarra en su gobernación regional, que fue del 2011 al 2014, no funcionó nunca. Hoy día está sin funcionar. Y precisamente ha puesto a Edmer Trujillo en el Ministerio de Agricultura para que hagan funcionar este proyecto, seguramente invirtiendo más dinero del que ya se ha gastado en él, porque este proyecto resultó un fracaso absoluto. 126 millones y no funciona, no sirve para llevar agua a las pampas de Hilo. Entonces, es la ineptitud, la inoperancia de Vizcarra y sus socios o sus cómplices, y además la corrupción. Tremendo, tremendo. Alfonso, el tema del avión. A ver, analicemos ese tema del avión. Alguien podría decir, es un tema menor, solamente 30 y tantos mil dólares, de repente menos, no lo sé, pero ¿es posible que un presidente regional reciba este aporte de donación, responsabilidad social le ha llamado, ¿no? Es posible, la responsabilidad social es un hecho muy importante de compromiso de las empresas privadas con la sociedad, con la colectividad, por eso se llama responsabilidad social. Pero ponerle este nombre a un acto ilegal, porque es absolutamente ilegal, es impensable que un funcionario, yo no sé, pues vamos a suponer de la Contraloría, ¿no?, que acepte que una empresa que está bajo control le contrate un avión u otra cosa. Entonces, o le haga una fiesta, o le mande un regalo. Entonces, estas cosas son muy importantes. Analicemos ese ángulo del avión, ¿qué te parece? Dale, Alfonso, adelante. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me sí. escuchas, no? Sí. Sí, lo que te decía es que el señor Vizcarra ha demostrado a estas alturas que es, en verdad, una caja de Pandora, es decir, una caja de sorpresas. Sorpresas que son lamentablemente indignas del cargo que tiene. Y hay que decirlo con toda claridad, Jorge, los peruanos no debemos acostumbrarnos ni aceptar que las cosas sean como las plantea el presidente de la República. Me parece que es una vejación al cargo que hace, además, manipulando y utilizando a las Fuerzas Armadas, y lo tengo que decir, como todos lo hemos visto, de una manera que me parece que es absolutamente impropia. Mira, es un asunto, el caso Swing, para llegar después al avión. El caso Swing es un asunto personal, pero él involucra a la Fuerza Armada para pararla al costado del primer ministro, que sale a defenderlo un sábado con uniformes de campaña. Es un tema que es absolutamente personal. Bueno, para darte cuenta de la manera como el señor Vizcarra manipula o cambia las cosas. Cuando tú miras el caso del avión, es una más. ¿Cómo es posible que, conociendo a los peruanos lo que es la responsabilidad social corporativa, que es una manera como las empresas privadas colaboran con la sociedad, haciendo una serie de prestaciones, que es básicamente ayuda social a personas que pueden estar en la influencia de los proyectos que se manejan, colegios, universidades, pueblos que están, digamos,
cerca a donde se encuentran las compañías desarrollando proyectos diversos. ¿Cómo es posible que el gobierno regional, en este caso el señor Vizcarra, a través de ese cargo, invente que esto es parte de la política de responsabilidad social de la empresa Obrainsa? ¿Cómo es posible que se escude de esa manera? O sea, ¿dónde estamos los peruanos? ¿Dónde está el respeto hacia las personas? No existe, no existe. Entonces, tenemos que tener, mira, y yo recuerdo exactamente algo que he dicho en mi programa muchas veces y que lo repito acá porque es muy importante a la gente que te ve a ti. El señor está siendo investigado en el caso SIM porque ha borrado 27.000 correos en Palacio de Gobierno. Ha alterado los libros de ingreso de registros de Palacio de Gobierno. Ha mandado apagar las cámaras. Oye, perdónenme. Esto no lo hace una persona normal. Esto no lo hace un grupo de personas normales. ¿Cómo puedes llegar a estar en el centro del poder con ese tipo de mañas? Y los peruanos tenemos que aceptarlo porque es nuestro jefe de Estado. Y el Congreso de la República y una buena parte de congresistas lo mantienen ahí. Y los que dicen o decimos que o se vaca o renuncia, nos dicen que somos la barra brava. Sí. O sea, ¿qué barra brava es esta? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos callados. Pero perdónenme, ¿dónde está la dignidad del pueblo peruano? Por favor. O sea, esto es inaceptable. Para mí es inaceptable. Lo del avión es una cereza sobre una torta asquerosa de corrupción. Absolutamente. Y él dice, señálame una prueba, y todavía con energía, ¿no? Una prueba. Y las pruebas están que se salen solas, ¿no? Pero eso es más que evidente. Pero es verdad, yo creo que hay cierto sector de la prensa que lo apoya, lo respalda, lo estamos viendo claramente. Por eso el trabajo en redes, ¿no? es sumamente importante. Esto de la Fuerza Armada, a ver, coméntanos, Fernando, tu punto de vista, ¿cómo viste este comportamiento reiterado de los comandos militares dando respaldo al señor Vizcarra? Bueno, coincido con lo que dice Alfonso, es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso cómo estos comandantes generales de los institutos armados se han prestado a esta farsa a salir a respaldar al presidente Vizcarra en el caso Swing. Es una injerencia política que, por supuesto, ha sido inducida por Vizcarra. Esto nos está mostrando una poca capacidad de estos mandos militares para simplemente mantenerse al margen. Tampoco se les está pidiendo que se pongan en contra del presidente. No. Simplemente deberían cumplir con su misión de ser una fuerza armada política y mantenerse al margen de estas discrepancias o contradicciones que se dan en el ambiente político. Ahora, una nota acerca de lo que preguntabas del avión. Si se hubiera tratado de un asunto que concernía, como dijo el domingo pasado el presidente, al gobierno regional de Moquegua, ¿por qué simplemente no lo pagó el gobierno regional de Moquegua? 30 y tantos mil soles, que es el costo de ese vuelo, podían haberlo pagado tranquilamente. Por ese monto no se requiere hacer una licitación ni un largo proceso. Pero lo que pasa es que él quería llevar a sus amigos. Hay que recordar que la empresa CIM Vizcarra, antes de que él fuera gobernador regional, ha tenido trabajos en Bolivia. Y de ahí viene su relación con Evo Morales y la gente de Evo Morales. Al principio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se trataba de elegir al nuevo jefe, al nuevo director de la CAN, y en este caso el Perú estaba postulando al exministro Carranza, en el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski dijeron, a ver, ¿quién hace lobby, trabajo con los gobiernos de la región para que nombre a Carranza? Y ahí Vizcarra se ofrece a hacer el trabajo con el gobierno de Evo Morales. E incluso él viaja con un ministro de Evo Morales hasta Alemania. Y en efecto, bueno, después Carranza fue elegido. Pero la relación entonces de negocios de Vizcarra
con Evo Morales y el gobierno boliviano de aquel entonces viene desde tiempo atrás, desde antes que fuera gobernador regional. Entonces, algún negocio seguramente habría de por medio en esta visita de estos funcionarios bolivianos, a los que él conocía de antemano, ciertamente, a Moquegua, con este avión que paga irregularmente Obrainsa, y que es una evidencia de que había una relación impropia entre Obrainsa y el gobernador regional de Moquegua de aquel entonces. Realmente es una cosa increíble. Además que lo ha defendido con un fervor, como si estuviera hablando pues, de una cosa común, normal, ¿no? Y no es así porque ya vemos que eso venía con cola. No es que fue un servicio, un favor, una responsabilidad social. Esto venía acompañado, ¿por qué? Porque parece que el 2% era algo más de 1 millón. Entonces, 1 millón es en efectivo y la diferencia es el avión, el costo del avión, por el cual él había pedido una cotización. Fíjense qué detalle tan interesante. Si tú pides finalmente un favor, ¿para qué pides cotización? ¿No? Para ver cuánto era y según eso cuadrar las cifras, ¿no? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Alfonso, y cuéntanos, todo este comportamiento, vamos a denominarlo esta mentira sistemática y permanente, ¿qué confianza nos da para las próximas elecciones? Ese es el punto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos nosotros confiar en que no van a ser trastadas, triquiñuelas, que no van a usar a la Fuerza Armada en tal o cual sentido? La ciudadanía quiere elecciones limpias. Y bastantes problemas tenemos con todos estos plazos estrechos, etcétera, pero quiere elecciones limpias. Pero el presidente Vizcarra da la confianza para hacer elecciones limpias. Ahí está el punto muy importante. A ver, analízalo por favor. Ya, mira, Jorge, te voy a responder de la siguiente manera. Mi opinión no es importante y te voy a decir algo que es más importante que mi opinión. Yo he conversado con más o menos 30 personas en los últimos 15 o 20 días. Muchas de ellas han salido en mi programa. Son de diversas tiendas políticas, no tienen relación entre ellos, son ex procuradores, son ex fiscales, son ex congresistas, son periodistas, son empresarios diversos. No existe una sola persona, Jorge, que no diga que las próximas elecciones van a estar amañadas por el presidente Vizcarra. No existe nadie que piense que el presidente va a actuar neutralmente. No existe opinión en relación a eso. La unanimidad de todos, y ahí entro yo también, me incluyo, la unanimidad de la gente que yo he conversado, todas piensan que Vizcarra de una u otra manera va a hacer lo posible para que el que gane se lo deba a él. Y la deuda significa impunidad para él y para su grupo. Entonces, estamos frente a una situación que está cantada. Está cantada. Entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas los peruanos. Porque Vizcarra está dispuesto a jugar como ha jugado. Es decir, con todas las de la ley y con la Fuerza Armada a su disposición. Con los medios, con las encuestas, con los organismos internacionales y con todas las instituciones a las cuales él le provee presupuestos o más presupuesto para que finalmente se queden calladas si es que no opinan en su favor. Entonces, o nos ponemos de acuerdo los peruanos que sí queremos elecciones limpias, o mejor cerramos la cosa y le dejamos a Vizcarra el Perú y a sus amigotes. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que tener conciencia para estar preparados, para estar unidos, para estar dispuestos a salir a protestar por algo que es muy sencillo. La libertad, Jorge, no es otra cosa. Aquí no estamos preguntando ni hablando sobre quién va a ganar. No interesa que el pueblo elija libremente. Claro. Y que el presidente no meta la mano en la elección. Eso es lo que queremos. Hoy día, el señor Vizcarra se ha permitido dar unas declaraciones. No hay que llegar al mal menor, escojan a personas que no tengan temas de corrupción, él lo está recomendando, imagínate. Y eso ya te da un indicio
de dónde quiere él manipular. Según se dice, Fernando, sigo contigo, hay varios candidatos o precandidatos vizcarristas, ¿no? Cercanos a Vizcarra, o que Vizcarra estaría dispuesto a apoyarlos. ¿Para qué? Para que lo blinden después, ¿no? Ese es, porque como tú dices, si él no fuera presidente estaría detenido, seguramente. Entonces, después de presidente él va a querer cuidarse la espalda. Así que, a ver, analízate eso y la posición de la Fiscalía en patear para el próximo año el inicio de la investigación contra él, lo cual es un problema, porque eso significa que si tú empiezas en el 29 de julio, 28 de julio en la tarde, estás perdiendo importantes meses de investigación, que las pruebas se pueden perder, diluir, confundir, sabe Dios qué. Termina la investigación, viene una autorización de procesamiento del Congreso, también toma su tiempo, en fin, 2, 3 años perdidos, ¿no? A ver, demos vuelta a ese tema, Fernando, por favor. Bueno, yo creo que Vizcarra va a tratar de influir de todas maneras en la elección. En efecto, en eso coincido con Alfonso. Va a tratar de, en la medida de lo posible, manipularla. Ahora, yo creo que sus posibilidades para hacer eso efectivamente son limitadas. Él no es Vladimiro Montesinos, que en esa época controlaba, en la década del 90, absolutamente todo. Controlaba las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la OMP, etcétera. En este caso, creo que para Vizcarra es mucho más importante el control de la Fiscalía, que tiene, aunque no totalmente. Lo que tú decías a ese respecto, he visto que varios abogados han señalado que en el caso de las investigaciones sobre lo que hizo en el gobierno regional de Moquegua, antes de que sea presidente, podrían iniciarse. Claro. Es verdad que no se le puede procesar siendo presidente. No se le puede acusar, acusar no se puede, pero sí se puede investigar. Claro. Así es. Pero él ha puesto ahí a Zoraida Ábalos, sacó y presionó a Pedro Chávez acusándolo falsamente de ser parte de una organización criminal en una campaña mediática y con los fiscales adictos que tenía, y finalmente logró sacarlo y poner a esta señora, que es igual o peor a Blancanelli de Acolán. Bueno, yo creo que para él es más importante el control de la Fiscalía, que tiene mucho poder ahora con el nuevo Código Procesal Penal y que es la que podría salvarlo en las acusaciones que se le vienen. Respecto a las elecciones, yo creo que su poder de manipulación es limitado. El nuevo jefe de la OMP, Piero Corbeto, no es un hombre que vaya a ser manejado por Vizcarra. Lo del jurado electoral ya es otra historia. Ahí hay varias personas y, en fin, ya hemos visto que en el 2016 hay acusaciones de que el jurado electoral se comportó irregularmente. Ahora, la otra cosa es que Vizcarra también ha perdido a su círculo más íntimo. Miriam Morales, Óscar Vázquez. Bueno, puede seguramente comunicarse con ellos, pero ya no trabaja con ellos. Sus operadores, él tenía un círculo muy pequeño. Como digo, no era como Montesinos que controlaba todo. Él tenía un círculo muy pequeño y ese círculo ahora está disperso. Sin duda, siendo presidente tiene mucha influencia, pero su círculo se ha dispersado. Y lo último, él ha podido hacer todas estas barbaridades que ha hecho a lo largo de estos más de 2 años porque trabajaba junto con una coalición de ONG, medios de comunicación, políticos, estudios de abogados, en fin, pero es una coalición de intereses y conforme se acerca la etapa electoral, esos intereses más o menos que van entrando en contradicción. No digo que se vaya a disolver la coalición de inmediato, pero sin esa coalición que él no maneja absolutamente, sino que es una alianza de intereses, las cosas se le pueden complicar. Por último, así pudiera poner o influir
en la elección del próximo presidente, cosa que, como digo, yo dudo que pueda realmente hacer. Aún si lo hiciera, eso no le garantiza absolutamente nada. Así como él es un traidor que ha traicionado a cuanta gente se ha encontrado en el camino, el próximo presidente al día siguiente de tomar el poder, evidentemente lo traicionaría a él. Como digo, lo más importante en este caso es el control que tiene hasta ahora y que va a tratar de mantener en la Fiscalía y también en el sistema judicial. Ojo, ahí también tiene una influencia. No lo controla como la Fiscalía, pero tiene una influencia muy grande. No por casualidad hay una ministra que, a pesar de ser muy criticada, sigue siendo ministra cambiando de carteras, porque su hermana es miembro de la Corte Suprema y es una de las candidatas a presidir la Corte Suprema en el siguiente periodo. Bueno, fuerte los términos que ha usado Fernando, pero yo creo que muy justos, porque lo que hizo Vizcarra con Pedro Pablo Kuczynski fue exactamente eso, ¿no? Y han vuelto a hablar de la conspiración, pero permítame hacer un recuerdo personal. El señor Vizcarra, cuando Kuczynski todavía era presidente, estaba sentado en Palacio, él llamó a varias personas, entre ellas a mí, a decirnos que estaba dispuesto a reemplazar a PPK y que seguía la ruta constitucional y, en fin, y cómo veíamos la cosa, ¿no? Así es que él mismo iba preparando su camino. Es que, para que vean ustedes que la historieta de la conspiración no es eso, nada más que una historieta. En todo caso, si eso fuera conspiración, lo que él hizo también fue conspiración. Pero, en fin, este tema del Ministerio Público, Alfonso, y el Poder Judicial, ¿qué apreciación tienes tú respecto a la relación con Vizcarra? Mira, yo creo que Vizcarra está en el mejor de su mundo en este momento, todavía. Es evidente lo que pasó con el doctor Pedro Chávarri, una persona que no iba a aguantar ningún tipo de manipulación, y la actitud de él, patriótica y valiente, le trajo la consecuencia que está padeciendo hoy día. No solamente lo han congelado en una suspensión de 120 días, si no me equivoco, sino que ha sido blanco de una campaña de los medios como nunca en la historia. O sea, cientos de carátulas contra Pedro Chávarri para un tema y en una circunstancia que es absolutamente falsa. Jorge, falsa. Él nunca entró a la oficina. Y los seguridades que estaban con Chávarri han declarado que el jefe de la DIVIAC les dijo que tenían que cambiar sus testimonios para acusar a Chávarri. Dijeron que no podían hacer eso. Y está declarado en las actas, está declarado en la investigación. Pero a pesar de todo eso, Chávarri es demonizado como si fuera una persona ¿de qué tipo? Cuando es un hombre absolutamente correcto que la historia, como tantas veces ha ocurrido, lo va a resarcir moralmente de todas maneras. Igual ha pasado con Gálvez. Y también pasa algo parecido con el señor Tejada, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Todos los que se oponen a Vizcarra son destruidos por el aparato de Vizcarra, a través de los medios y la Fiscalía ahora. Entonces, estamos frente a una situación que no está bien. En la Fiscalía ya hay, gracias a Dios, claramente dos posiciones: los vizcarristas y los republicanos. O sea, los que creen en la institucionalidad respetable y en que la verdad es lo que hay que buscar, y en los que creen que hay que hacerle el amén al presidente de la República. Es la impresión que nos da a todos. Y en ese grupo de vizcarristas está, lamentablemente, o estaría la doctora Zoraida Ábalos. Pero es evidente. O sea, la Constitución, como lo han dicho ustedes, hay que volver a decirlo. Dice, no lo acusa, pero lo puedes investigar. Por supuesto. Lo puedes investigar. Perdóname, lo tienes que investigar. Jorge, no es poca cosa, es el pez. Mira, no es un funcionario de último, no es el chofer de un ministerio. Pero por favor, o sea, no es un seguridad de una institución pública cualquiera, es el presidente de la República. Él manda en el Perú, manda. Y la Fuerza Armada le obedece. Y aunque estén sus lugares tenientes en este momento detenidos o desarmados,
Él ha estado manejando lo que la Fiscalía habla muy bien, una pirámide de corrupción. Pero se lo ha explicado la fiscal. ¿Quién está en la cabeza? Martín Vizcarra, la señora Miriam Morales, los ministros de Cultura, los secretarios generales, los directores y jefes de oficina, los asistentes y servidores públicos, una pirámide completa, una organización criminal. La Fiscalía lo dice. La buena Fiscalía lo está diciendo. Así es. Entonces, esa Fiscalía que lo está diciendo, fíjate cómo esa, nos pone frente a un hecho que es muy importante. Y lo ha dicho Fernando, y hay que resaltarlo. Si no fuera porque es presidente, estaría detenido, estaría preso. Pero esa persona, que debería estar presa, no solamente por lo de Swing, sino por lo que he hecho antes ahora es más por lo que he hecho antes, por lo tanto ya no hay inmunidad presidencial, pero ¿qué? Esa persona, si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando y no somos capaces de reaccionar, va a dirigir el proceso electoral. Yo creo que sí, el jefe de la OMPE seguramente es una persona muy correcta, tiene toda la impresión y el perfil de una persona súper correcta, pero ahí no va a estar el problema. El problema va a estar o en el manejo de la Fuerza Armada o en los dineros. Mira, lo que han hecho en la elección pasada, lo comentaba el otro día conversando, creo que fue en Cheput, y me lo contaron 3 o 4 más candidatos que no entraron al Congreso. ¿Qué es? Te apagan. Simplemente, ¿qué significa eso? Mira, a tus candidatos no los vamos a entrevistar en los medios. O sea, la gran prensa desaparece tu candidatura. Para ti no hay. Hay para los que se están acomodando con el gobierno. Eso no tiene nada que ver con la OMPE, pero va a ocurrir o puede ocurrir. Entonces, estamos frente a ese tipo de manejos. Ojalá que los medios logren entender lo que tienen que hacer, que es acudir al trabajo real de velar por la verdad y por la nación, y no por el que les paga la cuenta, por favor. Entonces, estamos en esa disyuntiva, Jorge. Esto es terrible, terrible, terrible. Amén. Hay una descomposición moral en la cúpula del Estado peruano, en la cúpula, en la parte más importante, que lamentablemente genera un ejemplo, un referente hacia las cúpulas. Entonces, eso tenemos que hacer los peruanos, una reflexión profunda en este proceso para hablar de estos temas y evitar que sigan ocurriendo. Efectivamente. Estos días un abogado defensor de oficio del señor Vizcarra dijo una barbaridad. Dijo, bueno, está por verse si son delitos, pero si fueran delitos, eso no constituye una incapacidad moral permanente. ¿Cómo es eso? ¿No? Y a propósito de ese concepto, yo lo que veo es una falta de integridad en el presidente. O sea, el presidente no puede mentir, no puede mentir. Puede ser de repente cualquier persona, lo cual está mal, pero que el presidente mienta implica una degeneración de un concepto que es vital, que es la integridad que tiene que tener el primer mandatario. Y eso está muy vinculado, cuando no se cumple ese requisito, con la incapacidad moral. Entonces, ¿crees, Fernando, que se vuelven a dar condiciones para remover nuevamente la situación de la vacancia o de la renuncia, más allá de que tenga o no votos en el Congreso, sino conceptualmente? ¿Qué te parece? Primero, una anotación sobre lo que decía Alfonso de los candidatos, la campaña electoral y los medios de comunicación. Una de las innovaciones de esta mamarrachenta reforma política que Vizcarra impuso al Congreso anterior y al actual es que está prohibida la publicidad en radio y televisión, solamente en la franja electoral. Entonces, los candidatos están a merced de los medios de comunicación que eventualmente pueden tener sus preferencias, y como no hay publicidad, esto no puede ser contrarrestado. Esto es muy peligroso y muy grave. Yo creo que el 95% de este mamarracho de reforma electoral debía ser cambiado completamente por el siguiente Congreso. Sobre la incapacidad moral y sobre la mentira de los presidentes, digamos, hace poco estaba leyendo un libro de la historiadora Margaret Macmillan sobre
varios de los personajes del siglo XX, y ahí hay una frase atribuida a uno de los grandes presidentes norteamericanos, Franklin Delano Roosevelt, que dice que si yo tengo que ganar puedo decir una cosa y su contraria, y no tengo ningún problema en mentir. En fin, lo de la incapacidad moral, yo creo que es un término que está puesto en la Constitución y me parece que muy bien que esté ahí, que permite resolver una crisis política cuando la situación está a punto de estallar. Pero creo que no puede o no debe usarse en cualquier caso. Es decir, ya tuvimos una caída de un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, en este periodo, y en este caso, en el caso de Vizcarra, que creo que son ciertas las acusaciones de corrupción que se le hacen, que es un mentiroso, es un traidor, es todo eso, pero la vacancia es un problema político. El asunto en este momento es muy cerca de las elecciones y ¿quién lo reemplazaría? El que lo reemplazaría no sería un Paniagua. Paniagua, en circunstancias excepcionales, llegó al gobierno e hizo un gobierno de Paniagua, no hizo un gobierno del Congreso en ese momento. Si en este momento llegara Manuel Merino a la presidencia, haría un gobierno del Congreso, donde hay varios grupos y personas que son iguales o peores que Vizcarra. Entonces, ojo, hubo mucha algarabía para sacar a Kuczynski del poder, y en manos de quién caímos, de alguien muchísimo peor, de alguien que hizo un gobierno absolutamente inepto, incompetente, por desgracia, en una crisis tan grave como la del coronavirus, y encima con estas acusaciones de corrupción. O sea, pasamos de algo que en realidad no iba tan mal a algo muy malo, y podríamos caer en algo peor. La vacancia es un tema político, y si hay que juzgar al que está en ese caso, se le juzga en el cargo, se le juzga cuando termine o al día siguiente de que termine su cargo. Yo creo que eso va a ocurrir y que va a terminar preso como debe terminar preso. Pero lo de la vacancia a mí me parece un asunto muy complicado en este momento, porque hay que mirar las alternativas, y las alternativas pueden ser peores que lo que tenemos ahora. Realmente yo creo que es un peligro gravísimo, y las cosas que han hecho en el Congreso son absolutamente inaceptables, ¿no? Y entonces esa gente en el gobierno sería algo impredecible, que yo creo que es muy, muy, muy peligroso. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando se plantean estos temas. Sí, claro, la razón no te falta. Pero has dicho una cosa muy cierta, un gobierno inepto. Por eso este programa, a la versión de esta noche de nuestro programa, le pusimos un titular que decía: sin obras, pero con obraínsa, ¿no? Porque obras del gobierno no tiene una que mostrar. Es como cuando él dice una prueba, le pusimos: señor presidente, una prueba de una obra, enséñeme una obra, pero con obraínsa sí. Alfonso, a ver, cuéntanos tu percepción sobre este tema de la incapacidad moral posible o en fin, ¿qué podría pasar en el Congreso? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu juicio? Mira, yo creo que el Congreso está, digamos, manejado de una manera errática en este momento. Creo que los intereses electorales están primando, y tengo la impresión que en el corazón de cada congresista, de una buena mayoría de ellos, quizá un 80%, debe haber un sentimiento de cómo es que se logra hacer algo para quedarse más tiempo. Entonces, coincido con Fernando en el sentido de que realmente, si tú destapas esa otra olla, si tú destapas esa otra caja de Pandora, cualquier cosa podría salir de ahí. Eso es cierto. Los problemas en el Perú siempre son enormes, no son pequeños problemas, son enormes desafíos, siempre. Siempre ha sido muy complejo el Perú, siempre. El tema está en qué cosa estamos dispuestos a hacer los peruanos para cambiar esta situación. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a correr los peruanos? Porque mira,
Yo creo que a ninguno de los que escucha este programa, porque tú estás, Jorge, y tu canal está ¿en dónde? Está en la orilla de enfrente, pues. Tú no eres oficioso ni eres oficial. Tú estás en la zona de los independientes. Muy bien, entonces, si estamos en la zona de independientes, la gente que te escucha debe ser, aparte de los trolls que te van a insultar y que insultan todas las noches, pero más allá de eso, gente que dice, ¿qué podemos hacer? No hay duda de que Vizcarra va a meter la mano. No hay duda que el Congreso puede hacer cualquier cosa. La pregunta es, ¿cómo salimos del problema? ¿Cómo salimos del problema? ¿Una vacancia? Bueno, una renuncia. ¿El presidente va a renunciar? No creo. Con la, digamos, actitud de cinismo perpetuo del presidente de la República, que ya es simplemente desesperante escucharlo, se ha normalizado. O sea, tienes que esperar nomás. Y creo que lo único que va a quedar es mirar que no haya, para nada, una, digamos, violencia con respecto del resultado electoral, ¿no? Que no exista un deseo manifiesto que se concrete en una actitud de desventaja o ventaja para quien él quiere que sea presidente del país. Ese es el tema, creo que más importante. Más allá de las vacancias, que las veo bien complicadas, ¿eh? Las veo sumamente complicadas, y es un debate que creo que va a fortalecer al propio Vizcarra. Bueno, yo les agradezco a ambos porque creo que han hecho además un análisis profundo, real, muy objetivo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y además sumamente responsable. Acá nadie ha dicho ningún tremendismo ni ningún agravio a nadie, simplemente se han dicho las cosas como son, ¿no? Y evidentemente estamos ante un problema grave que tiene su repercusión y sus consecuencias en la próxima elección. Es evidente que el señor Vizcarra tiene sus propios candidatos. Si ellos le van a ser leales después, es poco difícil, como ha dicho Fernando Rospigliosi, pero que lo va a intentar y tener una propia bancada. Él lo que ya tiene es una bancada de troles que seguramente esta noche nos van a sacar el alma a los tres. Pero somos gente que ya está curada del espanto ante esas cosas, así que sigan cobrando nomás los troles, pero a nosotros no nos van a mellar. Yo les agradezco mucho, Fernando Rospigliosi y Alfonso Bahía, la presencia de ambos en este programa Diálogo y Soluciones, que llega a todo el país, no solamente por el Facebook donde transmitimos, por el YouTube, sino por muchos canales de provincias encabezados por Vez Cable, que es un canal que a través de la señal del canal 15 llega a diversas zonas del Perú, y realmente estamos muy agradecidos y muy satisfechos del apoyo de ellos para la realización de este programa. A nuestros seguidores, hasta el próximo miércoles, vamos a ver cómo vienen las cosas más adelante, y reitero mi agradecimiento a nuestros invitados de esta noche, que ha sido muy ilustrativa su presentación. Muchas gracias y buenas noches. UCI, un canal inteligente.